¿no?, a partir de una serie de teorías, y que precisamente fue una época donde, si bien el psicoanálisis, como suele pasar con otras disciplinas, se interpretó de muchas maneras, a veces mejor o peor, lo que sí es cierto es que estaba mucho más en la sociedad. Era una teoría más, y con ella, junto con el estructuralismo, etcétera, etcétera, se intentaba, de alguna forma, dar cuenta y además potenciar una de las cosas que yo creo que actualmente no están, y que curiosamente estamos hablando de que hay un desliz de lo público y de lo privado, y cuando en la época, por ejemplo, de mayo de 68, las asambleas, la gente en la calle y todo esto era lo más habitual, es decir, que más bien era un tipo de lo público diferente. ¿Qué quiero decir con eso? Que quizás se rompió demasiado, o caímos todos, y cuando digo todos es tanto los psicoanalistas como los periodistas, como algunos políticos, en un desencanto respecto a las teorías que habían sostenido ese movimiento, en la medida en que fracasó o no se dio en toda su amplitud o en las expectativas. Pienso que en ese sentido yo creo que el psicoanálisis, y creo que además forma parte de lo que queremos dentro del Spy Freud, sí que hay una vertiente privada, pero también hay una vertiente que tiene que ver con la idea de que, al menos en el mundo en el que se está, haya posibilidad de una subjetividad que permita el pensamiento, el cuestionamiento, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, que quizás ahí cada uno tiró para como para su lugar, y la endogamia se dio en todos sitios. Que quizás a lo mejor es tiempo de retomar y de revisar lo que, de todo aquello, cómo se puede continuar investigando en ese sentido. Después la cuestión con el señor Busquet, la cuestión de lo objetivo y del encuadre, creo que lo ha dicho muy bien, y es si estamos trabajando, o si los periodistas trabajan también con la palabra, siempre se ha apelado como una especie de la buena voluntad o la ética del periodista en base a querer informar o cambiar algo. Pero yo me pregunto, ¿y como cualquier otra disciplina dentro del mundo de lo que son las disciplinas que necesitan establecer un rigor entre lo que sería utilizar el lenguaje en un sentido o utilizarlo en otro, cuando realmente estamos hablando de una verdad? Porque claro, lo que uno puede pensar es que todo es discursivo y que por tanto el encuadre de lo que a mí me puede parecer verdadero, a otro le puede parecer verdadero. Entonces, ¿en qué sentido lo epistemológico, por decirlo de forma muy, muy así, se trabaja dentro del periodismo como para poder también delimitar desde ahí? Terminamos con tu pregunta y así querías participar, ¿verdad? Y con esto ya creo que tenemos suficiente material. Sí, quería participar. Mucho. Bueno, lo primero, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias. Es no sé, una esperanza y una hermosura poder tener un lugar de debate así. Y hay tanta riqueza de reflexión que lo que voy a decir es una simpleza, porque yo soy una persona lenta, que necesito tiempo para poder debatir otro nivel, pero una simpleza no tonta, una simpleza que lleva detrás un recorrido. Estaba pensando, si me permitís una anécdota personal, que se me había olvidado, que a mi primer trabajo que me ofrecieron, bueno, quitando lo que hice de estudiante, así, mi primer trabajo en serio, me ofrecían trabajar de periodista. Y dije que no, a mí se me había olvidado eso. A lo mejor hubiera dicho que sí o que un poquito, bueno. Y no, yo dije que no porque yo quería ser profesora. Y fui y soy profesora y después quise ser psicoanalista. Y en ese sentido, no desde el periodismo, pero sí desde el aula,
he tenido y tengo la oportunidad, el deber, el placer de trabajar desde lo psicoanalítico o no psicoanalítico, desde la subjetividad, me importa poco la verdad si es psicoanalítico o no a veces, con los jóvenes, ¿no? Tratando de cuidar esta, es que lo habéis dicho muy bien de muchas maneras, en diferentes lugares ahí, esta confusión, este confundir lo inevitable de la subjetividad con esa falta de fronteras y no sé cómo decirlo, todo vale y donde justo se borra la subjetividad. Me preocupa mucho, mucho, mucho. Tengo la imagen, por ejemplo, del silencio de mis alumnos, que no es el silencio de la reflexión en muchos momentos, quiero decir, no es el silencio analítico o no es el silencio diferente de esa inmediatez de la que hablabais algunos de los periodistas, sino es el silencio del patetismo, de la parada delante de la imagen, como de un gran vacío. Y me preguntaba, claro, con todos los elementos que han salido aquí, entre ellos muy importante el producto mercantil, cómo mirar un poco desde un sistema de fuera para salir de ahí, y cómo a lo mejor, se me ha ocurrido por primera vez y no me atrevo muy bien a saber qué digo, pero lo digo, cómo a lo mejor, Aurelia, hay que hacer un producto, ya que si no nos dejan mirar desde un sistema de fuera, a lo mejor hay que hacerlo desde dentro, que no sé, aquí estáis gente del ámbito universitario, podréis, pues como esto es, vamos a llamarle con cariño, un producto de un buen pensar sobre estos temas, a lo mejor en el ámbito universitario se puede hacer algo así, los que estáis en la universidad, y desde luego los periodistas, y cómo, desde dónde empezar a pensar pues series y cosas bonitas, creativas, que enganchen a nuestros jóvenes y que no sean, qué sé yo, física y química, o cómo se llama, no, química y no sé qué, bueno, una de estas series terribles, ¿no? De esas que... Bueno, nada más, gracias. Bueno, creo que hay tantas cosas que ya cedo la palabra. Yo le agradezco mucho al público su intervención porque entonces yo como moderador ya con solo no tengo nada que agregar. Le cedo la palabra a mis colegas para ver qué pueden decir de todo lo que estamos escuchando. Quien quiera opinar o decir algo sobre las diferentes las mini ponencias que han surgido en el público. Es que a mí me ocurría que iba pensando con la pidieron primera ser intervención, mira, aquí responderás o comentarás esto, pero la siguiente he pensado, pues no, lo que voy a responder es esto y me he olvidado lo primero, porque realmente ha habido muchas ideas muy sugerentes que se han ido agregando y por lo tanto al final es toda una especie como de totum revolutum donde es difícil meter cuña. Pero bueno, puesto a elegir, hay algo que se ha dicho desde esta intervención de aquí, María José, creo que le has dado la palabra. ¿O no? ¿Quién ha sido el que ha preguntado sobre el futuro? Ah, aquí, bueno, pues una especie de mezcla de las dos cosas. Entonces, bueno, yo soy muy pesimista, respecto a mi oficio, he de confesarlo. O quizás porque hoy es jueves y yo suelo decir que los martes, jueves y sábados soy pesimista y los lunes, miércoles y viernes optimista. Pero hoy toca, digamos, el pesimismo. Lo cierto es que hay una serie de razones para pensar que este oficio, al menos tal como lo hemos entendido la gente de una generación, quizá con una visión excesivamente romántica, todo eso de cambiar el mundo, etcétera, esto está desmoronándose, pero de forma acelerada. Y a veces, o sea, mi crisis particular profesional actualmente no es ya la del periodista, es la del profesor, porque piensas, bueno, ¿qué haces en la universidad formando a una gente que no sabes tampoco exactamente qué tendrán que hacer en el futuro? O sea,